Te escucho, hijo. ¡Esto es lo que sacas! ¡Es lo que sacas por cómo me has tratado! ¡Me voy a Alaska! ¡Te vas a quedar sin un hijo y la horrible forma en que me trataste ahora es del dominio público! ¿Cómo te traté a ti? Hicimos sacrificios tras sacrificios por ti. No nos diste nada más que penas. ¿Quieres penas? Tengo tus cicatrices, mami. 3 años y medio en esa horrible escuela. ¡Esa escuela nos dejó sin dinero! ¡Ah! ¡Ay, debería agradecértelo! ¡Gracias, madre, por convertir mi vida en un infierno! La historia de odio entre Francis y Lois comienza un 18 de febrero de 1984. Luego de haber consolidado su relación como algo más que simplemente una noche pasajera, esta trajo consigo a su primer hijo. Y procrastinando como de costumbre, Hal y Lois esperan hasta el último momento para casarse y poder afirmar que su hijo no nació fuera del matrimonio. Mintiendo al resto sobre la edad de Francis, poniéndole un año de más para que su historia sea aún más convincente. Mamá, cumplo 39. Nací en su primer aniversario, no el día de su boda. ¿39? Por supuesto. Y también creemos que Francis es un año más joven de lo que es. Sí. Pensaré en algo. Llevo 20 años casado y siempre la he librado. ¿Cómo son 20 años si tengo 21? Ay, cállate y déjame pensar. A partir del nacimiento de Francis, Jamás el te sistema dejaré inmunológico de solo, Lois hijo. comenzaría a fallar, haciéndola mucho más propensa y susceptible a infecciones. Meses después de dar a luz, fue puesta en cuarentena por una infección de estafilococo, y por mes y medio, no dejó de pensar en lo mucho que su bebé la necesitaba y lo mucho que lo extrañaba. Al regresar a casa, se dio cuenta de que su bebé estaba feliz, que quizás Francis ni siquiera se dio cuenta de su ausencia todo este tiempo, por lo que a partir de ese momento, trataría de compensar y ganarse el amor de su hijo, pero sobre todo, sembraría un gran resentimiento hacia él. Hasta antes de este acontecimiento, Lois siempre había sido una mujer dominante, que buscaba controlar cada uno de los aspectos a su alrededor, incluyendo la vida de las personas. Pero durante los aproximadamente 2 o 3 años de vida de Francis, Lois se comporta de forma muy distinta, mostrando una mujer frágil, insegura y de poco carácter, que ante la reciente amenaza de divorcio e irresponsabilidad de Hal, así como no ser capaz de controlar a su hijo, le hicieron descubrir a la fuerza el verdadero significado en su vida. El fuego es peligroso. El fuego te hace daño. El fuego te puede matar. Y no dejaré que eso pase. Quiero dejarte algo claro. Te amo. Y haré todo lo que sea para cuidarte y mantenerte a salvo, feliz y vivo. No me importa si creces detestándome, pero que te quede claro esto. Yo haré todo lo que sea para que veas cuánto te amo. A partir de ese momento, la vida de ambos cambió por completo. Por una parte, Lois hizo a un lado esa idea de no replicar la maternidad y paternidad que vivió con sus padres, mientras que Francis quedó traumado de por vida, manteniendo casi intactos todos y cada uno de los recuerdos de su infancia, salvo por uno de ellos. 3 años más tarde, en 1987, la situación familiar se complicó. El embarazo de Lois era de alto riesgo. El trabajo de Hal colgaba de un hilo hasta que finalmente fue degradado. Con Francis a sus 4 años, la situación familiar parecía insostenible, por lo que Francis fue enviado a casa de sus abuelos por al menos un año. Siendo humillado y obligado por sus abuelos a vestirse como una niña, pues no orinaba como un niño normal, y suturado sin anestesia, cuando intentó escapar de su casa y se cortó en el costado derecho con un vidrio. Pero, ¿a dónde iba? Está claro que Francis tenía un gran resentimiento hacia toda su familia, incluidos sus padres, de quienes recuerda prácticamente todas las cosas de su niñez. Pero había una persona que genuinamente parecía tener el amor de Francis y que verdaderamente le afectó el día de su muerte. En este momento, vamos de salida al funeral de tía Helen. ¿Murió la tía Helen? Bueno, eso espero. Vamos a su funeral. Ay. ¿Cuándo murió? ¿No podían avisarme? Hijo,
no queríamos preocuparte por nada. ¿Nada? ¡Está muerta! ¿Y cómo lo tomó el tío Fred? Bueno, no creo que le importara. Murió hace 2 meses. ¿Qué? Francis, lo siento, tengo que irme. Toma. La tía Helen era la hermana de Aida, tía de Lois y tía abuela de Francis. Durante su funeral se menciona que Lois la odiaba, pues cada vez que le llamaba, la hacía llorar, tanto que Hal tuvo que prohibirle llamarles. Viendo tan afectado a Francis por su fallecimiento, podríamos llegar a pensar que ella y su tío Fred fueron los únicos que apoyaron al pequeño Francis en esta etapa tan difícil de su niñez, y que todas las llamadas a Lois fueron reclamos hacia el cómo fue capaz de abandonar a su hijo sabiendo cómo eran Victor y Aida. La tía Helen decía, ya me extrañará cuando muera. Y por lo que veo por la asistencia de hoy, no fue una amenaza en vano. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Nadie te quería ver ni cuando estabas vivo. Regresando aproximadamente luego de un año, como dijimos, con un gran resentimiento hacia sus padres, pero especialmente con su madre, cuyos recuerdos de la infancia, en su mayoría, incluyen humillaciones y maltratos de su parte, hasta detalles específicos, como no estar cuando a sus 3 años tuvo que conducir un triciclo en la lluvia para llegar a la fiesta de su amigo Donnie Dinesco, pues Lois afirmó estar enferma y no pudo llevarlo. Mientras que para Lois siempre fue de todos el más problemático, no solo por los crímenes que fuera capaz de cometer, sino porque tenía la capacidad de involucrar e inspirar a otros. La etapa de adolescencia de Francis fue durante más tiempo pelearon, Lois humillando a Francis y él metiendo en problemas económicos y sociales a la familia, ambos tomándolo como un reto. Una mirada del otro era suficiente para desatar una pelea, por lo que los crímenes y vandalismo de Francis fueron en aumento, especialmente por uno. Durante una de las fiestas de Navidad en su infancia, en uno de sus intentos por acabar con la vida de su madre, Francis logró prenderle fuego, desarrollando a partir de ese momento, o quizás mucho antes, un gusto por el fuego, las explosiones y la piromanía, gusto que transmitiría a más de una persona. Pero en 1999, este sería el último. El invadir un desguazadero, múltiples accidentes de tránsito, el haber incendiado una perrera y el auto del vecino llevaron a sus padres al límite, inscribiéndolo a la fuerza en la Academia Militar Marlin. No sin que antes Francis tomara su collar de perlas, brazalete y pendientes y los ocultara en un sitio donde, supuestamente, ni en 100 años los encontraría, llamado así por sus hermanos y por Hal como el tesoro. En un inicio, la idea inicial era que Francis estuviera en la academia militarizada hasta el verano, enderezara su vida y en algún punto, como todos los padres esperan, valorar el sacrificio que tuvieron que hacer para pagar esta escuela. Pero todas las ocasiones en que regresaba a casa, traía problemas, vandalismo, deudas, infracciones, esto desde la perspectiva de Lois. Mientras que para Francis, siempre sintió que el haberlo enviado a la escuela militar solo lo apartó aún más de su familia. Lógicamente los vería mucho menos, y estaría mucho menos al tanto de qué ocurre en su día a día, pero no de esta manera. Cuando Francis volvía a casa de la escuela, era obligado a trabajar en sus vacaciones porque Lockheed necesitaba trabajadores, obligarlo a reparar el techo porque a Hal le daba miedo trabajar en las alturas, pero no darle de comer a una orca un viernes a una altura mucho mayor, obligándolo a pasar su cumpleaños en la escuela, pero excluyéndolo de una foto familiar, dejando de contarle lo que ocurre en la familia, aun cuando llamaba para estar al tanto. Esto, entre muchas otras cosas, llevaron a Francis a emanciparse legalmente en el año 2001. La emancipación de Francis fue tomada por la familia como una traición. Como dijimos anteriormente, sus padres esperaban que de alguna forma Francis madurara y comprendiera que todo el sacrificio de sus padres fue para su beneficio. Sus hermanos se indignaron, mencionando que a pesar de todo lo que han hecho, jamás habrían traicionado a su madre. Francis intenta hablar con Lois a toda costa, pero ella lo ignora hasta el último momento, esperando una reconciliación entre ambos. Siento mucho haber recurrido a esto, pero tienes que darme 5 minutos para charlar. Lo de la música no funcionará. ¿Quieres una
los saltos! La discusión entre los dos fue muy larga, pero de alguna forma lograron dar instrucción al conductor de taxi. Durante casi un mes, Francis comienza su viaje camino a Alaska, pasando por toda clase de cosas para llegar, encontrándose con la noticia de que el trabajo de leñador con salario de $45 la hora era solo una mentira. Francis comenzó a cobrar aproximadamente $6 a la semana, un sueldo resultado de los costos por materiales de trabajo, vivienda y alimentos. Todo esto ocurriendo la primera semana, pero tomando parte de esos $6 en enviarle a Lois una carta para presumirle lo mucho que gana y lo feliz que es ahora. La tercera temporada de la serie es uno de los momentos más interesantes en esta pelea. Francis comienza a sobrellevar a la Bernia y verla como si estuviera enfrentándose a su madre otra vez. Corre con tu mamita para que te dé besitos y te prepare chocolate y te diga... Para su información, mi madre es una controladora de mente. Jamás se le ocurriría prepararme chocolate. Mientras que Lois se ve reflejada a sí misma junto con Francis en problemas aparte. Tan solo no quiero enviar a ese pobre chico a la cárcel. Ah, créeme, la cárcel le hará mucho mejor que 3 años de escuela militarizada. ¿Militarizada? No leí nada sobre la militarizada. Yo tampoco. Sí, lo vi en alguna parte. No lo creo. ¿Que no abandonó la escuela vocacional? Sí, después de abandonar la escuela privada donde lo vieron besar al asistente del maestro. No entienden. Estoy segura de que Francis fue... ¿Quién? ¿Francis? Sí. Pero sobre todo, es el punto en que ambos comienzan a cuestionarse por su relación y si realmente están haciendo lo correcto. Durante un par de episodios podemos ver a Lois reflexionar acerca de cómo fue su proceso de maternidad con Francis. Y por otro lado, podemos ver a Francis preguntarse si en verdad arruinó su vida solo por estar en contra de su madre. Y a inicios de febrero del 2001, conocería a una mujer divorciada con antecedentes penales llamada Piama, casándose a solo 2 semanas de conocerse. No me atrevería a decir si fue una conexión instantánea, o simplemente Francis se cansó de que la Bernia le cobrara por alojamiento y buscó asegurar esta parte con una mujer soltera y con una propiedad a su nombre. Pero decidió que una forma de conocerse mejor sería aprovechar el cumpleaños de su padre y presentarla a su familia. La mayoría del tiempo, Hal se mantiene al margen de las decisiones de Lois, pocas veces diciendo realmente lo que piensa, y en este caso, él culpa directamente a Lois del que Francis se alejara tanto de ellos. Si lo presionamos demasiado, se va a alejar y tendremos a otro Francis aquí. ¿Me echas la culpa por Francis? ¿Qué? No. Es lo que dijiste, no, sí. Solo quise decir que... En videos anteriores lo hemos mencionado. Si Hal despertó a Reese en este episodio, fue porque Francis no estaba cerca. Hal siempre culpó a Lois por el cómo terminó su relación con Francis, el haberlos distanciado, al punto en que ni siquiera fueron invitados a su boda. Y como dijimos, el disgusto de Hal y sus hermanos fue que Francis se casó y nunca fue capaz de enviar un mensaje. Pero el enfado de Lois fue porque Piama no era la mujer que ella quería para su hijo, pues tal y como se menciona en otros episodios, ella tenía un plan muy específico para cada uno de sus hijos, incluyendo elegir una esposa. No arriesgaré tu futuro dándote un segundo de libertad. Esta familia tiene demasiado invertido en ti. Ay, anímate. Cuando te encuentre una buena esposa, te daré tu espacio. Y a partir de este punto, es que los recién casados comenzaron a tener más y más problemas. Tal vez la naturaleza de toda relación, o quizás la inseguridad planteada por su madre. En abril del 2002, la reserva tribal sería adquirida por una compañía minera, por lo que todos deben dejar la zona y ser indemnizados. Muchas personas adjudican la madurez de Francis durante las siguientes 2 temporadas a Otto, pero quizás todo esto provino de su experiencia con la Bernia, dándose cuenta de que nada en la vida es tan sencillo como él creía, ingresando a un nuevo trabajo en un rancho en Nuevo México, cerca de Roswell. La reacción de Francis en este nuevo empleo es totalmente distinta, ganando $200 a la semana, mucho menos de lo que tenía pensado al llegar a Alaska. Pero este salario le quedó prácticamente íntegro, al no tener que hacerse cargo de alimento, recibos y hospedaje. Pero lo realmente interesante es su primer contacto con sus padres. Esta vez no presumió una falsa felicidad, tampoco mintió en nada, y en este punto,
intentó comenzar a pagar el dinero que le debía a sus padres. Y es en este punto cuando finalmente el sueño de Lois se hace realidad y nunca se da cuenta. ¿Estamos todos listos? Nunca he estado más listo. Sí, y tal vez pueda enviarles $30 a la semana. ¿Nos enviaste a nuestra habitación? ¡Así es! No puedo creerlo, te convertiste en mamá. Sí, pues a veces mamá tiene razón. Pero Francis no se convirtió en el personaje mejor desarrollado en la serie solo por llevarse bien con Lois. Entre 2002 y 2003, Francis maduró de tal manera que comprendió perfectamente la dinámica familiar en su casa y en la mayoría de hogares, entendiendo en un punto lo cruel que fue como hermano mayor de Malcolm y Reese, tanto que se esmera por defenderlos y que no ocurra con ellos lo mismo que pasó con él. Logra ganar un par de discusiones a su madre, quien a pesar de todo, seguía sin confiar en él. Lois nunca había sido capaz de dejar de lado este supuesto desprecio por parte del recién nacido. Todos los antecedentes y recuerdos le hicieron imposible creer que en verdad Francis hubiera cambiado. Estoy atónita de que consideres que él cuide a los niños. De todos es el más conflictivo. Y eso sería lo que terminaría ocurriendo. Malcolm, tenemos que hablar. Lo hemos evitado, pero es hora de enfrentar la verdad. Falsifica la firma de papá en este documento que declara a mamá mentalmente incompetente. Así, cuando papá vaya a la cárcel, tú serás emancipado y yo tendré la custodia de Dewey y Jamie. Durante toda la quinta y parte de la sexta temporada, Lois comienza a dudar más y más si debía o no controlar la vida de todos sus hijos. Y sí, Francis no se había casado con la mujer que ella hubiera querido, pero luego de que Francis le ayudara a dar a luz, y que de todos sus hijos, el único que estuvo en todos los problemas de la familia fue él, viendo a un hombre realizado, con un buen empleo, y poco a poco dándose cuenta de que quizás solo tuvo una mala impresión de Piama, y que no era tan mala para su hijo, por lo que en ese momento comenzó a dar su bendición a Francis, pero al mismo tiempo regresando la inseguridad. En este episodio de Desgracias, Francis y Piama llegan peleándose al grado de dar prácticamente por hecho que van a divorciarse, hasta que Lois les dice a ambos que cree que lo mejor es que cada uno siga su propio camino, restaurando inmediatamente su relación, como si nada hubiera pasado. ¿Pero por qué? Una de las tácticas más utilizadas durante toda la niñez y adolescencia de sus hijos fue la psicología inversa, llegando a tal punto en que sus hijos no sabían si estaba hablando en serio o no. Reese, siempre me opuse a tu matrimonio. Creí que era una equivocación que te atara siendo tan joven, pero te veo junto a Raduca y lo admito. Creo que ella te hace bien. Ya sé qué pasa. Usa psicología inversa. No funciona. No, hablo en serio cuando digo que me agrada y me gusta como eres cuando estás con ella. Buen intento, Ma. Me quedo con Raduca. Y yo lo apruebo. ¿Quieres que lo crea o no? Sí, eso quiero. Pues me quedo con ella, mamá. Jaque y mate. La vida de Francis se basó únicamente en seguir la contra de Lois. ¿Qué ocurre a partir de este episodio? Conduce durante 8 horas y se pierde su aniversario con Piama para demostrar a Lois que no es un holgazán y recuperar su récord de más asientos de inodoro. Se pierde en una zona que supuestamente conocía perfectamente y es sometido por un grupo de niñas exploradoras. Se convierte en un inútil que no es capaz de hacer nada sin su asistente personal. Da pie a las burlas y comentarios machistas de sus empleados, que, por cierto, son mexicanos, y en el idioma original ni siquiera entiende del todo qué es lo que le dicen. Crea una mini masacre de ganado, tal y como su hermano, por alimentar y criar un puerco en cautiverio, finalizando su etapa en el groto, al depositar todo el dinero de Otto en un cajero automático falso, siendo supuestamente demandado, y dejando el rancho en una aparente quiebra. A finales de 2004, luego de haber abandonado el rancho, Francis se muda a un departamento más sencillo, pero que se ve limpio y arreglado. No conocemos exactamente a qué se dedicaba Francis en estos momentos, pero no se ve tan diferente, no hasta pasados 2 episodios. Jamie se convirtió en un problema grave para Lois, afirmando que de todos sus hijos, él era distinto, por lo que Hal, en busca de ayudarla, trae a Francis para revivir esos recuerdos, y nuevamente, generar esta confianza en Lois, pero también desbloqueando estos recuerdos en su hijo.
Meses más tarde, cuando Aida pierde una pierna, se nos menciona que Francis no tiene empleo, por lo que es él quien debe hacerse cargo de cuidarla, recordando luego de casi 18 años cómo es que su madre lo abandonó con su abuela, dándonos la escena más importante entre ambos personajes. Tengo que hacerte una confesión. ¿Qué? No fui una buena madre para ti, y lo siento. No debí dejarte con ella, y no debí enviarte a la militarizada. Me vi sobrecogida y te hice pagar cosas que no eran tu culpa, eran mi culpa, y lo lamento. ¿Pero? Pero nada. Quiero creer que fui un poco mejor con los otros, pero eso es mayor prueba de que te tocó la peor parte. Te merecías una madre más paciente y más cariñosa. Y me rompe el corazón que no tuvieras esa madre. Desde ese momento, Francis nunca volvió a ser el mismo. No fue el hecho de que Lois le quitara lo único por lo que estaba viviendo, sino que en ese momento perdió a quien culpar. Todos sus errores, problemas y traumas giraban en torno a su madre, tanto que se convirtió en su única motivación. Volvemos a ver a Francis hasta el 2005. Ha cambiado de departamento. Su imagen personal está descuidada. No tiene empleo, recoge muebles de la basura y pasa todo el tiempo en una piscina pública. Incluso se tiene la idea en este par de episodios de que Pyama lo abandona en este momento. Francis intentó entrar a un trabajo donde crearía atracciones para niños con problemas emocionales. Por alguna razón desconocida, no consigue el trabajo. Uno de sus amigos lo invita a ser el representante de su banda y llevar su gira por Europa, pero nunca se hace otra mención acerca de este empleo. Y al no tener a nadie más a quien culpar, Francis se haría creer a sí mismo que es alcohólico. En diciembre del 2005, Francis cumplía, de acuerdo a sus creencias, 1 año sobrio, asociando inmediatamente todos los síntomas del fracaso en su vida a los de un alcohólico. Y es aquí donde muchos se han confundido y preguntado, ¿por qué es que Pyama le siguió la corriente a Francis? Y no solo aquí. Cuando Francis vuelve a casa para robar un pescado de su padre y presumirlo a un niño de la piscina, Pyama lo apoya. Y es que pareciera que Pyama buscó de cualquier forma lograr nuevamente esa confianza que Francis solía tener, entendiendo que su mente funciona de 2 formas: confiar en sí mismo o culpar a otros. Siendo esta la razón por la que Francis no quiso decirle a Lois sobre su nuevo empleo al final de la serie, teniendo así un motivo para culparla de todo. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima.